Bueno, entonces vamos a empezar a explicar las cartas que salieron para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de mayo. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué situación se encuentran estos signos en este mes? Para responder esta pregunta inicial salieron dos arcanos menores, que son el as de bastos al revés, que es del mazo del fuego, que es el mazo de la acción y la creación, y el 6 de espadas, que es del mazo de la mente. Como son arcanos menores, quiere decir que hacen parte de las vicisitudes del día a día, de lo que experimentamos en nuestra realidad inmediata de una manera común. Esto en comparación con los arcanos mayores, que ya es un tipo de arquetipo que refleja un momento importante dentro de nuestra experiencia humana. Los arcanos menores reflejan un momento común, un momento ordinario, un momento rutinario de la experiencia humana. Entonces salió la carta del as de bastos, pero salió al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que estos signos están experimentando en este mes un tipo de bloqueo energético, y ese bloqueo energético se expresa en la creatividad y en la dificultad para poder llevar a una acción lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Entonces, esto se puede expresar en diferentes ámbitos de la vida. Puede ser como un bloqueo en la capacidad de crear algo nuevo o de empezar algún proyecto que queremos empezar. Y esto como que hace que nuestro optimismo decaiga. Lo mismo puede ser sentirse como que los esfuerzos que se han hecho no tienen un fruto, que han sido en vano. Y por ejemplo en relaciones, si ya esta energía se expresa en el ámbito de las relaciones, puede significar que las relaciones no están fluyendo, no se están desarrollando, ¿sí? que están también bloqueadas en esa sensación que tú sientes que se estanca, que se ha estancado la relación. Y pues esta energía también puede significar atrasos en los proyectos, atrasos en lo que queremos realizar, en nuestras ideas y como en las metas que tenemos. También en esta pregunta salió el 6 de espadas. Y el 6 de espadas es una carta del mazo de la mente. Este 6 de espadas simboliza que estamos pasando por un cambio, por una transición. Entonces esa transición está siendo un poco cargada para nosotros, y al estar un poco cargada para nosotros significa que estamos como navegando a través de muchos obstáculos, que esos obstáculos nos pesan, que puede simbolizar, no sé, como un trabajo estresante o como problemas en nuestras relaciones, situaciones que de pronto nos llegan y obstaculizan nuestro avance. Entonces esta carta indica que ya estamos como a la salida de esa energía, y sin embargo esa salida pues está siendo un poco pesada para nosotros. Y como es una carta que es del mazo de la mente, puede simbolizar que en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos sintamos incómodos, que nos sintamos que no fluimos. Y sobre todo en el campo de las preocupaciones, estamos como cediendo a la preocupación. Y pues aquí aconsejo que entendamos que como es una transición, como es un pasaje, ¿sí? Esta situación ya va a cambiar eventualmente, y no le coloquemos más carga a esto con la preocupación. La preocupación aquí no nos brinda una solución, sino que nos brinda más carga. Entonces, si relacionamos ambas cartas, que es la carta del 6 de espadas con
la carta del As de Bastos al revés. Entonces esto puede simbolizar que esta transición en la que estamos pasando nos tiene experimentando en carne viva como un bloqueo de nuestra capacidad de hacer, de nuestra capacidad de actuar y de nuestra energía creativa. Pues lo que yo recomiendo es que nos miremos un poco con suavidad, que entendamos que este es un proceso temporal y que al mirarnos con suavidad no nos demos tan duro como a cuestionarnos, bueno, ¿por qué no nos rinde? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos estancados? No, esa situación en la que nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos es una situación que como que le metemos más energía de pesadez a la situación. En cambio, si nos miramos en esa situación con más fluidez, la situación puede llegar a avanzar más rápido. Tenemos que entender que como estamos en un mundo energético y ese mundo energético se expresa en lo material, entonces cualquier resistencia energética que nosotros tengamos a esta situación se va a expresar en el mundo de lo material, en el mundo de lo físico. Entonces si nos vamos a empezar a cuestionar, si nos vamos a empezar a quejar, si nos vamos a empezar a bajar nuestro ánimo por esta situación en la que estamos de bloqueo y de transición, entonces vamos a reforzar ese bloqueo y vamos a reforzar esa sensación de estar pasando a través de obstáculos. Igualmente, lo que nos indica esta carta del 6 de espadas es que si estamos viviendo una situación pesada, una situación estresante, lo que aconseja es que nos retiremos de esta situación. Y esto quiere decir que no es necesario, por ejemplo, si es una situación en la que tú no tienes salida, en la que de todas maneras la tienes que afrontar, tú te puedes retirar energéticamente, es decir, haces lo que tienes que hacer, pero lo haces de una manera pragmática, de una manera funcional y no te involucras emocionalmente con ese hacer para que ese hacer no te sea tan pesado. Aquí aconsejo mucho como tratar de meditar bajo una sensación de neutralidad y bajo una sensación de desapego, y ese desapego nos va a ayudar a mirar la situación desde afuera, no desde adentro. Mirar una situación desde adentro es como identificarnos con esta situación. Entonces decir, porque no me rinde, porque no avanzo, esto me tiene estresada. Entonces como nos identificamos con la situación, esa situación nos empieza a pesar más. Entonces trata de en un acto de contemplación, en un acto de meditación, de desapegarte de la situación, de mirar que tu ser está más allá de cualquier situación que te llega, y trates como de mirar esa situación como cuando uno está mirando una película, ¿sí? Desde afuera. Y al tratar de observar esta situación desde afuera, podemos como llegar a transmutarla energéticamente y dar el paso hacia un movimiento de energía que nos permita dejar atrás esa situación de estrés, que nos permita desbloquear ese bloqueo energético que estamos experimentando. Ya cuando pregunté con el tarot de la frecuencia un poco más de claridad sobre la situación que se refleja con este par de cartas, el 6 de espadas y el As de bastos al revés, salió el mandala número 44 al revés, y este mandala se llama percibir. Entonces cuando este mandala sale al revés, es muy interesante porque nos hace la pregunta de si estamos listos para enfrentar el conocimiento que está a la puerta de revelarse ante nosotros en la situación en la que nos encontramos. Y a veces, por ejemplo, uno tiene una necesidad de saber algo, de conocer, de profundizar sobre la situación en la que se encuentra, pero a veces uno no está listo para las respuestas que se vienen con las preguntas que uno hace, ¿sí? Entonces esta carta de percibir al revés te recuerda que la necesidad de saber
y la necesidad de querer profundizar sobre la situación en la que te encuentras, viene con una responsabilidad, que es la responsabilidad de poder asumir la respuesta a esa pregunta. A veces nosotros hacemos una pregunta, ya sea a nosotros mismos, a otras personas o ante la situación en la que nos encontramos, estableciendo como un tipo de expectativa sobre la respuesta de esa pregunta, y cuando nos llega la respuesta de esa pregunta no nos gusta la respuesta o no estamos listos para la respuesta. Entonces, esta carta lo que indica es que de pronto ese bloqueo energético y de pronto esa situación de una transición pesada que estás atravesando puede que se esté originando en nuestra negación, ¿sí? En el no estar listos, en el estar en estado de negación ante las posibles respuestas de esa situación. Porque la negación es como un mecanismo de defensa que a veces nosotros adoptamos cuando vemos que una situación puede estarse dirigiendo hacia un lugar que no nos satisface, hacia un lugar que no nos gusta. Entonces nos negamos a las respuestas que esa situación puede estar trayendo consigo. Y a veces ese mecanismo de negarse a aceptar las respuestas que la situación está trayendo consigo es lo que genera el bloqueo como tal de la situación. Entonces, pues aquí lo que recomiendo es que nos preguntemos honestamente a qué le tenemos miedo con las respuestas que pueda traer esta situación de bloqueo, de retraso, de atraso, de transición pesada que estamos atravesando. Y que nos preguntemos honestamente a nosotros mismos si estamos listos para dar ese salto, ¿sí? De conocer qué hay detrás del por qué están sucediendo los bloqueos, del por qué esa transición está siendo pesada para nosotros, ¿sí? A veces no estamos listos para esas respuestas y entramos en un estado de negación, y ese estado de negación es lo que precisamente genera un estancamiento en la situación en la que nos encontramos. Entonces, si tú te concentras en este mandala te va a ayudar como a suavizar ese estado de negación y a estar abiertos ante las respuestas que te traiga la situación en la que te encuentras, y a asumir con entereza esas respuestas y digamos como dar el salto a ya un desbloqueo y ya a dejar atrás la situación en la que te encuentras. Entonces es muy interesante como este tarot de la frecuencia como que nos empieza a aclarar que de pronto somos nosotros mismos, ¿sí? Un miedo dentro de nosotros mismos de soltar una situación pesada, de soltar una situación que nos está cargando, de soltar una situación que nos está estancando, porque sí, es muy natural tener ese miedo, es muy natural tener el miedo de soltar, así sea una situación pesada, porque está grabado en nosotros que es mejor como quedarnos en aquello que conocemos, así aquello que conocemos no nos guste, porque si soltamos eso que ya conocemos, nos enfrentamos a lo desconocido, y enfrentarnos a lo desconocido produce mucho miedo. Entonces, trata de concentrarte en este mandala para que ese miedo a soltar una situación pesada y cargada emocionalmente se vaya disolviendo, ese miedo se vaya disolviendo, esa pesadez, y se vaya disolviendo esos bloqueos. Entonces, pues ya vamos a seguir a la siguiente parte de la lectura. Bueno, la segunda pregunta que abarca esta lectura para el mes de mayo, para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, es qué hacer respecto a la situación en la que nos encontramos.
Es decir, qué hacer respecto a el bloqueo energético y a la transición pesada que estamos viviendo. Entonces sale una carta muy bonita, sale la carta de el tonto, que es el arcano mayor número 0. ¿Por qué se le dice el tonto? Porque indica una situación en la que ya le hemos dado la vuelta a nuestras experiencias de la vida y estamos empezando de ceros. Y como estamos empezando de ceros, estamos empezando con la inocencia de aquel arquetipo que no sabe a lo que se enfrenta y entonces se manda a enfrentar el mundo con total inocencia, con total ingenuidad. Entonces muchas veces se le dice a ese tipo de personas o a ese tipo de situaciones como que se está comportando como un tonto. Entonces esta carta, este arquetipo, es un arcano mayor. Eso quiere decir que estás enfrentando como una oportunidad para trabajar un arquetipo importante y un momento importante en esta transición que estás viviendo y en esta experiencia de bloqueo que estás viviendo. Entonces, cuando te sale el arcano mayor del tonto, en la opción de qué hacer respecto a esta situación, es como si el tarot te recomendara que enfrentes la situación con nuevos ojos, con una nueva visión, con la energía de la inocencia, con la energía de la ingenuidad, con la energía del volver a empezar, ¿sí? Que entonces sueltes como las cargas del pasado y aquello que te está pesando, aquello que te está bloqueando, que lo sueltes, que te desapegues de eso, que empieces nuevamente el camino de recorrido de los arquetipos energéticos que nos trae la vida. Entonces es un consejo muy bonito, porque la situación que se te presenta con las cartas iniciales del 6 de espadas y las de bastos al revés, es una situación que digamos te está pesando y te está bloqueando. Y aquí el qué hacer te dice, bueno, suelta esta situación, suelta lo que te pesa y empieza de nuevo, ¿sí? Si de pronto estás en una situación que por azares de la vida no puedes soltarla realmente, si digamos estás en un trabajo pesado y no puedes renunciar, estás en una relación en un momento difícil y no te sientes con la fuerza para terminarla o para transformarla, o estás en una situación, digamos, en tu casa, con tu familia, o con tus compromisos que tampoco lo puedes soltar, recuerda el consejo que te di al principio, que es tratar de desapegarte energéticamente de la situación y que lo hagas de una manera pragmática, funcional, que te alejes emocionalmente de la situación y que trates de mirarlo con desapego, como cuando miras cómo alguien más hace algo y dices, uy, ¿cómo hizo para hacer eso? Eso a mí me costaría mucho. Bueno, trata de mirar la situación de esa manera, ¿sí? Trata de afrontarla y de soltarla, al menos emocionalmente, ¿sí? Si no la puedes soltar realmente. Y soltarla realmente, eso solamente tiene respuesta para ti en tu vida, el qué significa soltarla realmente. Si yo acá no aconsejo, porque eso sería como violar el discernimiento de la persona. Si yo acá no aconsejo, bueno, si tiene una situación difícil en su trabajo, renuncie, o si tiene una situación difícil en una relación, termínela. No, esa decisión solo la tomas tú, porque tú solamente sabes qué significa soltar lo pesado, ¿sí? Soltar a veces puede significar que uno ya
Dice, ya estoy más allá de la situación y ya no voy a lidiar energéticamente con los efectos negativos de esa situación. Ya al menos la soltaste energéticamente y ya esos efectos negativos empiezan a como a disolver o empiezan a pasar de largo, si ya no te tocan, ya no te afectan, ¿sí? Y solo tú puedes decidir si estás listo para tomar cartas en el asunto. Ya en el hacer, solo tú puedes saber qué significa soltar. Si soltar es renunciar, si soltar es pedir ayuda, si soltar es delegar, si soltar es entender, por ejemplo, que de pronto tenemos una necesidad de controlar la situación y debemos soltar esa necesidad de controlar la situación. Si soltar es entender que es una situación que está más allá de nuestras manos resolver, entonces yo ya suelto esa carga emocional. Solamente tú sabes qué significa soltar en esta situación que te recomienda el arcano mayor del tonto. Cuando ya pido una claridad con el tarot de la frecuencia respecto a este arcano mayor del tonto, respecto a la pregunta de qué hacer con la situación en la que nos encontramos, sale el mandala número 14, creatividad, y sale al revés. Entonces aquí ya viene a aclararnos de una manera muy interesante de qué se trata este soltar, ¿sí? Porque la carta del mandala de la creatividad al revés representa una situación en la que nosotros hemos hecho como una balanza en nuestra vida respecto a esta situación y hemos decidido que es más importante representar un papel de ser buenos, ¿sí?, que representar nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Eso no quiere decir que nuestro verdadero ser y nuestro verdadero yo no sea bueno, sino que quiere decir que los conceptos que nosotros nos hemos grabado como lo que la sociedad dice que es bueno, son conceptos que nosotros estamos dispuestos a representar y no necesariamente eso hace parte de nuestra verdadero yo, nuestra verdadera personalidad. Entonces esta carta de creatividad al revés nos dice que todo nuestro ser y esa belleza única de nuestro ser la hemos encapsulado en una caja, y en una caja de lo que creemos que es aceptable para la sociedad. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, yo soy una persona que puede ser flexible con diferentes situaciones de la vida, pero entonces como la sociedad me dice que hay situaciones que son aceptables y hay otras situaciones que no son aceptables, entonces no me muestro como una persona flexible, sino que me muestro, pues sí, dentro del molde de que nos dice la sociedad de, oh, sí, tal cosa no es aceptable, y yo expreso dentro de ese molde y digo, sí, eso no es aceptable, pero muy dentro mío yo siento que podría fluir con esa situación. Eso es un ejemplo de cómo es que a veces nosotros ubicamos nuestro yo dentro de los moldes que la sociedad propone y nos olvidamos de nutrir ese yo verdadero que tenemos por dentro, ¿sí? Lo que esta carta nos recomienda es que no entremos en ese juego de juzgar algo como bueno o como malo, ¿sí? Porque ese es un juego que ha creado la sociedad, que no necesariamente es natural. ¿Sí? En la naturaleza y en el mundo energético nada se puede ver como bueno o como malo. Las cosas simplemente son, las situaciones simplemente suceden, nuestro yo simplemente es. Y esa necesidad de juzgar algo como bueno o como malo es algo que la sociedad ha impuesto como para generar una división dentro de nosotros mismos y condenar aquello que la sociedad dice que es malo y abrazar aquello que la sociedad dice que es bueno. Entonces, lo que esta carta nos dice es que nos alejemos como de ese tipo de juicio, de dualidad, de enmarcar algo como bueno o como malo, y simplemente tratemos de verlo como algo que es
que simplemente es, que existe dentro de la expresión material y energética de este mundo y tiene todo derecho de existir, porque este mundo y este plano es el plano de la expresión, y esa expresión puede darse sin ser prejuzgada como algo bueno o como algo malo. Entonces, si ya relacionamos esta carta, ¿sí?, con la carta del tonto, es como si reforzara ese consejo de empezar con nuevos ojos, empezar a mirar la situación con nuevos ojos, empezar a mirar la vida con nuevos ojos, empezar de ceros, ¿sí?, empezar con total inocencia, con total confianza, con total ingenuidad. Y esta carta particularmente nos recomienda que simplemente tomemos y abracemos la diversidad en las diferentes perspectivas que se nos presentan, que nos conectemos con nuestro yo creativo, con nuestra inspiración, pero que esa conexión no sea como dictada por un molde, y que al contrario, ¿sí?, tratemos como de romper los moldes que le pone la sociedad a las situaciones, y tratemos como de mirar más allá, ¿sí?, de esa visión dual de bueno, malo, positivo, negativo, correcto o incorrecto. Entonces, si relacionamos esta carta de la creatividad al revés, del tonto, con la situación inicial, que es el bloqueo energético y la transición, ¿sí?, que sale con el 6 de espadas y con el as de bastos al revés, se refuerza, ¿sí?, ese por qué está sucediendo ese bloqueo y ese por qué esta transición está siendo experimentada con tanta pesadez. Y es porque de pronto estamos tratando de mirar la situación bajo un molde, y ese molde bajo el cual lo estamos mirando está generándonos pesadez mental, preocupación y bloqueos energéticos. Entonces, recuerda aquella pregunta que te salía con la carta del mandala de percibir al revés. Sí, recuerda aquella pregunta que es si estamos listos para ver las respuestas que nos traen las situaciones que experimentamos, y entonces respondamos esa pregunta con el consejo que nos da el tonto, que es que enfrentemos esas respuestas que se nos vienen, ya sean difíciles o removedoras, y que nos remueven nuestros cimientos, que enfrentemos toda esa situación con la suavidad que trae un nuevo comienzo, ¿sí? Que estamos en la capacidad de asumir ese arquetipo del tonto y podemos darle la vuelta a la situación en la que estamos y verla con nuevos ojos. Entonces, ya para finalizar la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de mayo, la última pregunta que se hace en este tipo de lectura es: ¿cuál es el resultado potencial de ese hacer que nos recomienda la parte anterior de la lectura ante la situación que nos sale en la primera pregunta que hicimos, ¿sí? Entonces, el resultado potencial que nos brinda el tarot sale con la carta de el Caballero de Bastos. Esta es una carta de mucha fuerza energética, de mucha fuerza creativa, casi de representar una intensidad en la capacidad de creación y en la fuerza de creación, y una intensidad en la capacidad de actuar, ¿sí? Es como si ya le hubieras dado el vuelco a ese bloqueo que se expresa con el as de bastos al revés, porque como te sale el Caballero de Bastos, que es del mismo mazo, el Caballero de Bastos ya muestra como una fuerza, como un renacer, como un listo. Pasé ese bloqueo conscientemente, pude soltar esa carga que me estaba pesando, y ahora tengo toda la fuerza para seguir adelante con mis nuevas metas, con mi nuevo comienzo. Entonces es una carta muy prometedora, muy bonita, y
lo que indica es que si logras hacer ese viraje energético, ¿sí? Si logras ver la situación con los nuevos ojos que te recomienda la carta del arcano mayor del tonto, vas a despertar un fuego interior, un fuego creativo y una capacidad de hacer y de actuar que se ve representada en el Caballero de Bastos. ¿Sí? El Caballero de Bastos es una carta con mucha fuerza, ¿sí? Con mucha capacidad de manifestación dentro de este plano de lo físico. Y cuando ya pedimos una claridad con el tarot de la frecuencia, sale el mandala de moverse hacia adelante, el mandala número 38, y sale al revés. Entonces, este es un consejo bien importante si ya lo relacionamos con el Caballero de Bastos, ¿sí? Este mandala de moverse adelante al revés nos indica que esa fuerza con la que viene el Caballero de Bastos no la enmarquemos bajo el molde de la lucha, de que todo tiene que ser luchado. Como ese tipo de pensamiento de que si las cosas no se trabajan con un esfuerzo notorio, entonces no se logran, no. Que salgamos de ese molde, ¿sí? Que si queremos conseguir algo positivo en nuestra vida, ese algo tiene que ser luchado, tiene que ser hecho con un esfuerzo y ya ese sobreesfuerzo de ese trabajo implica un sacrificio, con una necesidad de ponerle una carga adicional al esfuerzo que hacemos, ¿sí? Y de decir que si no es así súper luchado, súper trabajado, súper esforzado, entonces no vale la pena el logro. No, esta carta lo que te dice es que eso es como una programación social, ¿sí? Que se nos ha impuesto, de que las cosas para que valgan la pena tienen que ser con un esfuerzo casi que sobrehumano diariamente para poder lograr la meta que queremos. No, esta carta te dice que seas un poco más ligero en la manera como percibes el cómo puedes lograr algo que tú quieres en la vida, ¿sí? Que no cedas ante esa programación social, y además habla de que de pronto, si en nuestro pasado nosotros hemos intentado tantas veces lograr ciertas cosas en la vida y que esas cosas no han sido logradas como lo que queremos o como las queremos, y entonces prácticamente como que ya abandonamos toda credibilidad en nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y al abandonar esa credibilidad en nuestro propio esfuerzo, casi que decimos, no, ya no voy a conseguir nada bonito en esta vida porque yo me esforcé mucho y no logré nada. Es como si nos hubiéramos quedado pegados, ¿sí? de alguna situación del pasado, y como esa situación del pasado nos está marcando ahora en este presente. Entonces aquí es muy importante recordar que nosotros siempre vamos a estar como replicando las situaciones que ya hemos vivido, ¿sí? Entonces, si nosotros ya hemos vivido una situación en la que nos hemos esforzado mucho y esos esfuerzos han sido en vano, casi que creemos que todas las situaciones que se nos van a venir a futuro van a ser así. Van a ser situaciones en las que nos esforcemos y ese esfuerzo no va a ser tenido en cuenta. Y prácticamente esto se vuelve una creencia que se cristaliza en nuestra energía. Y al cristalizarse en nuestra energía, se expresa en la realidad. Debemos entender que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de nuestra vida, todo primero sucede en el plano de lo energético y luego eso se expresa en el plano de lo material. Entonces, si en el plano de lo energético nosotros tenemos una creencia ya cristalizada de que las cosas para nosotros conseguirlas, para nosotros lograrlas, tienen que ser luchadas, vamos a estar cayendo continuamente en situaciones
que nos van a representar esa creencia explícitamente, es decir, situaciones en las que tenemos que esforzarnos mucho, en las que tenemos que luchar mucho, en las que tenemos que casi que sobresalir en extremo para poder ser tenidos en cuenta, para poder ser valorados. Entonces lo que tenemos que es aprender a cambiar nuestro sistema de creencias, en confiar que si nosotros nos estamos enfrentando a una situación para lograr algo que queremos, y si ese algo que queremos es realmente para nosotros, lo podemos conseguir de una manera suave, de una manera amable, de una manera liviana, y que toda la fuerza y la energía del universo está confabulando a favor de nosotros para que podamos lograr lo que queremos. Y cambiar esa creencia de que para lograr lo que queremos es necesario lucharla diariamente para así no seguir atrayendo situaciones que reflejen explícitamente esa creencia, ¿sí? Aquí volvemos entonces al consejo que nos da la carta del tonto, ¿sí? Que es lo que debemos aprender es a virar nuestra creencia y a virar esa expresión energética de esa creencia y empezar a ver el mundo y empezar a ver la realidad con nuevos ojos. Entonces la relación ya de esto con el caballero de bastos es que esa energía de creación, esa energía de acción que tú pones en el mundo para lograr lo que tú quieres, sea una energía liviana, sea una energía vivaz, sea una energía de total confianza en tu capacidad y no una energía que viene de la lucha, que viene del sobreesfuerzo, que viene del cansancio, que viene del sacrificio. Son dos maneras muy diferentes de mirar la misma fuerza del caballero de bastos. Entonces, tú decides bajo qué creencias actúas en tu realidad y esa decisión luego se refleja en tu vida como una situación que todo se te va a dar porque todo depende de cómo asumas tú las situaciones que te llegan y empezar a confiar que si nuestro camino está alineado con nuestros deseos, esto se nos va a cumplir con amabilidad, con gracia, con liviandad. Entonces, esa es la lectura para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos el siguiente mes.